Muchas gracias por sintonizar este segmento especial del abogado Sean Lewis, en el cual pretendemos informar a la comunidad inmigrante acerca de las implicaciones, consecuencias y sobre todo recomendaciones ahora que este proyecto de ley HB 2315 es una realidad. Tenemos el gusto de tener al abogado penalista Tommy Santel con nosotros. Hello. Hi, thank you. Y también a la paralegal Lisette Zavala, que además también es activa en cuanto a todos los movimientos inmigrantes. Ella fue partícipe de las diferentes manifestaciones de nuestra comunidad. Y pues bueno, lamentablemente esta ley HB 2315 es una realidad. Antes que comencemos con las preguntas, debemos aclarar que esta ley tomará vigencia en todo el sentido de la palabra en enero. ¿Es correcto eso, abogado? Es correcto, eso empieza el 1 de enero de 2019. Ahorita no es ley. Excelente. Significa que al menos en estos meses todo sigue igual como ha venido. Nada va a cambiar ahorita. No. Ahorita. Perfecto. We would like to ask you, Tommy, what has changed now for the immigrant community in terms of police officers? Do they have any special powers to pull people if they're driving? What has changed for our immigrant community now? Lo que está preguntando Marta es qué es lo que ha cambiado ahorita para la comunidad inmigrante, qué es lo que va a suceder ahora. Sure. So in terms of someone's rights here in the United States, as far as the right to be free from government intrusion, nothing has really changed because an individual still has a right. Lo que está diciendo el abogado Santel es que en realidad nada ha cambiado, que hasta ahorita los individuos todavía tienen sus derechos. So in order for a police officer to see someone, the police a year ago, now, and in the future are still going to have a reasonable suspicion to believe that somebody's breaking the law in order to seize them. That has not changed. In order to hold them and to prevent them from going on, they have to have a reasonable suspicion to believe that they're breaking the law in order to do so. Para que la policía pueda detener a un individuo, tiene que tener una razón razonable bajo la ley para parar a ese individuo o cuestionarlo. Hasta ahorita esa ley, ese derecho o esa protección no ha cambiado. Abogado Santel, una pregunta. ¿Qué criterios tiene que tener la policía para poder parar o detener o incluso abordar a una persona? What criteria would the police officer would have to detain or even approach a person? Okay, so to begin with, the police can approach anyone. Para comenzar, la policía se le puede acercar a cualquier persona. And the police are allowed to ask anyone any question they want to. Y la policía tienen permitido hacer preguntas y acercársele a cualquier persona si ellos lo desean. However, the police are not permitted to detain or seize a person unless they suspect that person has broken the law or is about to break the law. Pero la policía no está permitido arrestar o a buscar a la persona, al menos que ellos tengan un permiso para hacerlo. And something important to point out in my example just a minute ago is that if the police approach you and ask you a question, you're not required to answer it or even engage in a conversation with them. Algo importante es que si la policía se les acerca, usted no está obligado a responder o a mantener una conversación con ellos. And the police can only detain you and require you to remain there if they have a reasonable suspicion to believe that you are breaking the law or that you are about to break the law. La única razón por la que ellos pueden detenerte o mantenerte sin libertad es si ellos tienen una razón razonable de que tú estás violando la ley por la que te tienen detenido. Queremos también recordarle al público que tenemos en las redes sociales del abogado Sean Lewis, 615 Abogado y TN Abogado, una tarjeta roja que contiene todos los derechos que usted como inmigrante
tiene, incluyendo el derecho de no responder preguntas. En ese caso, lo mejor es contactar los servicios de un abogado. Abogado Sean Lewis, con esta ley que ha cambiado, que le otorga poderes a la policía como si fuesen ICE, ¿aplica lo mismo? ¿No tiene obligación de responder preguntas también? También no tienen la obligación de contestar sus preguntas. Uno puede ser callado 100%. Si ellos no tienen una razón para saber que uno está aquí ilegal y nacido en otro país, ¿cómo van a detener uno si la persona no ofrece la información? De verdad. Exacto. Así es que es preferible mantenerse en silencio, Lisette, en cualquier tipo de encuentro, ya sea con ICE o con la policía. Sí, lo que siempre se le aconseja a nuestros clientes es que ellos no tienen que responder preguntas, no tienen que responder si son ciudadanos o si tienen documentación para estar legalmente en el país. Lo que pueden hacer es lo que se dice enforzar su derecho a mantenerse en silencio bajo la quinta enmienda y decir no quiero hablar, háblenle a mi abogado. Es algo muy importante. Pero ojo, si uno tiene derechos de una fianza y tiene un buen caso de inmigración y saben que ellos pueden ganar algo en corte de inmigración, en mi opinión es mejor hablar con ellos y decir que sí, yo tengo un abogado, quiero hablar con un juez de inmigración y quiero una fianza porque yo voy a la corte al tramitar, por ejemplo, por asilo político o por cancelación de deportación, o si uno tiene una visa pendiente, ellos deben que comunicarse con ICE y decir todo eso. No es como, cada caso es diferente. Exacto, exactamente. Sí es importante recordar que cada caso es diferente. Evidentemente la mejor recomendación que pudiéramos tener en este momento sería buscar ayuda legal para ver qué opciones tiene para poder legalizar su estatus en este país. Pero abogado, en las redes sociales han preguntado mucho, abogado Sean Lewis, ¿qué pasa si tengo un caso con inmigración corriendo? Si yo ya apliqué a un estatus, ¿qué va a pasar ahora? Normalmente nada va a pasar. Es como cuando el gato cacha la rata, ¿verdad? No va a jugar más. Es como si uno está en el proceso de procesamiento de deportación, nada va a pasar, a menos que ellos cometen un delito serioso como un DUI. Si eso pasa, otra vez ellos van a tener ser detenidos y van a llevar a ellos de preso de ICE otra vez. Y son recomendaciones que usualmente hacemos en los programas de radio del abogado Sean Lewis, que tenga un perfil, que cumpla la ley, ¿verdad? Que no ande haciendo cosas fuera de la ley, como conduciendo sin licencia. Abogado Santel, ¿qué otras recomendaciones importantes debe saber la gente o qué cosas debe evitar para no llamar la atención de la policía? What things would you recommend for people not to do in order to don't raise any flags before the police, or how should they behave from now on? Well, sure, and I think this is something that doesn't change again. I mean, it's just use your common sense. Really, don't speed, don't be drinking and driving, don't be out in public drawing attention to yourself. Don't do anything that would cause the government to believe that you're doing something where you're breaking the law. The less attention to yourself, the less likely they're probably going to be to approach you. Exactamente. Es algo de sentido común. No hagan nada que los meta en problemas. No manejen tomados. No hagan nada ilegal. Nada de esto va a cambiar. O sea, solo traten de hacer algo, no hacer cualquier cosa que quiebre la ley. Esto incluye también, Lisette, tengo entendido, revisar sus luces, ¿verdad? El parabrisas también a la hora de... Los niños, muy importante que los niños tengan su cinturón de seguridad, su asiento también. Sí, tenemos muchas recomendaciones para las personas y otra vez es sentido común. No es seguro y es violar la ley que no traigan a los niños con su asiento para bebés o asiento para especiales para niños menores de edad. No manejar y tomar, no ir rápido. La violencia doméstica. La violencia doméstica, eso es muy, muy importante. Simplemente tratar de no violar la ley. Muchas gracias, Lisette. Para ambos abogados, las personas desean saber qué pasa en caso que tenga que ir al hospital mi familiar, en caso que tengo que registrar a los niños a la escuela. ¿Me tienen que solicitar mi estatus legal?
Si uno está detenido y los niños deben que ir a la escuela o al hospital, hay que designar un guardián que tiene derechos al inscribirles en la escuela o ir al hospital. Y una carta de poder está bien limitado. Eso no es permiso para todo. Es algo, pero no es muy fuerte. Yo sugiero ir a la corte juvenil para una standby guardianship, se llama. Como si yo soy detenido, esta persona va a tener derechos temporales para cuidar a mis niños. Eso es lo que recomiendo yo. Lisette, ¿cómo sería el proceso para ir a la corte? Porque el solo hecho de hablar de corte, pues es algo que ciertamente le da miedo a la comunidad y más que todo ahora con todo esto que está pasando. ¿Cuál es el procedimiento de ir a la corte juvenil? ¿Me van a preguntar mi estatus en corte juvenil si quiero designar a alguien para ver por mis hijos? Ninguna corte pregunta tu estatus legal, excepto por la de migración, ¿no? Para hacerlo de la corte juvenil hay diferentes procesos. En cuanto a agarrar permiso, obtener un permiso para que una persona parte del padre o del custodio del niño, es muy simple. Se hace una petición con la corte juvenil, ya sea para guardián o para custodio, y se piden ciertos derechos sobre el menor, y con eso orden del juez se puede entonces tener poder sobre el niño para hacer decisiones en cuanto a la educación, cómo se va a educar al niño, llevar al hospital, obtener pasaporte, otros documentos legales, y eso es otro caso, pero también podría ser la posibilidad que se podría obtener, si es que el menor no tiene permiso para estar en el país, se puede obtener una protección como juvenil y a la larga obtener una residencia para este niño. Pero regresando a lo de tu pregunta, Marta, es muy importante que sepan las personas que no tengan miedo si no tienen aseguranza médica, si necesitan ir al hospital, que no tengan miedo de obtener la atención médica. En el hospital no les van a preguntar cuál es su estatus migratorio. Consecuentemente, si es que necesitan aplicar para alguna ayuda, les van a pedir su estatus o su Social Security, pero para atenderlos en una emergencia médica, ellos están obligados a obtenerlos y no les van a pedir sus documentos, o no tengan miedo en ir al hospital o a agarrar la atención médica. Gracias, Lisette. Esto nos lleva a otra pregunta para el abogado Santel. Existe casos donde desafortunadamente nuestra comunidad de inmigrantes sufre violencia, sufre crímenes. Por el hecho de ser inmigrantes no se atreven a denunciar. ¿Qué va a pasar ahora si una persona sufre un crimen y es víctima de un crimen? Ahora, al reportarlo a la policía, ¿necesita informar su estatus? Are you talking about in terms of the victim? Yes, sir. Okay. I think this goes back to something that Sean and I have worked on in the past together. Esto tiene que ver en cuanto, él preguntaba si se trataba de las víctimas, y sí, esto tiene que ver con algo con lo que yo y el abogado Sean hemos trabajado anteriormente. I think the victims of crimes are encouraged to contact law enforcement. Las víctimas de crimen están requeridas a contactar a la policía. And in the event there's an arrest and a subsequent prosecution, Y en caso de que haya una persecución o algún arresto, there is some relief that crime victims can request through the state. Sean will have to help me with that, but there is some relief that can be requested. y hay una protección por la que pueden pedir a las víctimas de crimen en el futuro. ¿Nos referiríamos a la visa U? Sí, estamos hablando de la visa U. La visa U existe para víctimas de delitos criminales, y el Estado puede certificar la visa U si la persona está cooperando con ellos. Ellos pueden ganar su estado migratorio o su green card si están cooperando con la policía o los fiscales en corte. Yo no creo que la ley va a afectar eso para nada. Ok, perfecto. Lisette, tú mencionaste acerca de que los jueces no tienen obligación de inquirir acerca del estatus migratorio de una persona. Pero ¿qué sucede para ir a las cortes que se requiere? De repente es una pregunta para el abogado Santel. ¿Las personas deben asistir a sus cortes, o ahora qué consecuencias tienen si no asisten a su corte? I'm not aware of anything that requires a judge to ask about immigration status.
Okay. And what happens? ¿Qué pasaría? Perdón. Perdón, sí, lo que dijo el abogado Santel es que él ahorita no está informado acerca de algún requerimiento que haga que los jueces pidan para un estatus, cuál es el estatus migratorio de la persona. But on a bond hearing, that question could come out. That is correct. What do you want to? O en una corte de fianza, para que alguien se sale de preso del condado, esa pregunta puede salir del juez, porque si está en riesgo al no regresar a la corte, por ejemplo, si la persona es de otro país visitando y va a regresar a su país, ellos no van a ofrecer la fianza. Uh-huh. Pero entonces, en general, abogado, ¿en qué afectaría a una persona que está tramitando su estatus legal en el caso de aplicar para una fianza? ¿Será que eso va a ser un obstáculo para que le otorguen? Por el condado sí, por migración no, porque siempre preguntan de su estado migratorio para saber si van a tramitar algo en corte de migración para regresar a la corte, porque la fianza es nada más, es una cantidad que uno pague que asegure que va a regresar a cada corte. Es importante aclarar que las personas no deben de tener miedo a ir a la corte, porque el no presentarse a la corte es peor, el cual pueden obtener una orden de arresto y el problema puede ser más grande. Para presentarse a una corte, lo que necesitan para entrar al edificio, si es federal, es una identificación, si no, simplemente siempre tratar, y eso es algo general, siempre traer una identificación válida, usualmente es un pasaporte que no esté vencido, pero es lo que se le aconseja a las personas, siempre preséntense a la corte que sea, ya sea local, ya sea estatal, de migración, pero que no falten. De igual manera, cuando les dan tickets de tráfico, que no falten. Exactamente, porque a veces la tendencia, Lisette, y comprendemos que es debido al temor que la comunidad puede sentir, piensan, bueno, si me dieron una fecha de corte, mejor me voy a mudar a otro estado en lugar de asistir a la corte, pero entonces ya vemos que esto solo puede incrementar las consecuencias que usted puede tener al momento que lo agarren, ¿verdad? We're talking about the importance of going to your court. If you're given a date to go to court, please do so. Yes, that's right. Otherwise, the court will issue a warrant for your arrest. You'll have another warrant for your arrest. That's right. Si no te presentas a corte, la corte te dará una orden de arresto, lo cual será peor. Perfecto. Entonces, abogado Santel, ¿qué otras recomendaciones pudiera darle a la audiencia en estos momentos donde aún no se ha implementado del todo esta ley, pero que ya sabemos que es una realidad? What other recommendations would you give to our community, even though this is not in action yet until January, but they should start having those precautions? Okay, and this is something I actually wanted to mention just a minute ago. Okay, esto es algo que yo quería mencionar anteriormente. So, for one, like I said earlier, I think it's important to not draw attention to yourself. Lo primero es no traer atención a ti. And it's important to remember that it's not always speeding or drunk driving. Y es importante tener en mente que no siempre va a ser ir rápido o manejar tomado. That causes law enforcement to make contact with you. Que hace que la policía tenga contacto contigo. It can be arguing, domestic violence. Mm-hmm. Puede ser el pelear, violencia doméstica. It can even be the wrong tag on the car or an expired tag. Puede ser tener una placa vencida o equivocada en el carro. And if the registration is not current or accurate, that is a basis to pull someone over. O si la registración no está al día o es buena, es posibilidad que la policía te pare. So in no way am I encouraging for anyone to be invisible. Sí, yo no estoy recomendando que las personas se hagan invisibles. My recommendation is just comply with the law. Mi recomendación es que cumplan con la ley. Claro que sí, a veces hemos escuchado de casos aquí en las oficinas que han compartido de personas que cambian la placa del carro por la de un amigo o diferentes otras cosas, la registración. Abogado Sean Lewis, con esta nueva ley, ¿las personas van a poder seguir aplicando para la registración del carro, para las placas? Sí, eso no afecta eso para nada. No es necesario No van a cancelar el derecho a registrar su carro con placas y todo eso, no.
¿En qué ha cambiado, abogado Sean Lewis, en cuanto a los servicios, en cuanto a la escuela de los niños? ¿Qué ha cambiado ahora? Absolutamente nada. Bueno, para toda la gente que está en miedo y en temor, definitivamente es algo de lo cual hay que ocuparse, porque pues se han visto muchos casos también de discriminación, de racismo, y entendemos también la comunidad, pues muchos han comentado que están en temor, con ganas de salir para otros estados, pero sería la recomendación más grande que busque ayuda legal. En relación a lo que puede pasar en estos momentos donde la gente pues evidentemente está con mucho miedo, cuéntame acerca de los notarios y acerca de personas que sí pueden ayudarle con sus casos, de la misma manera el abogado Santel. Sí, desgraciadamente mucha gente estafa en la comunidad cuando la comunidad está con temor y miedo. Hay que tener mucho cuidado con gente que faltan escrúpulos, que están aprovechando a la gente por su miedo nada más, porque ahorita básicamente todo es igual que ayer y en enero. No creo que hay muchos cambios, de verdad. De hecho, abogado Sean Lewis, usted participó activamente en cuanto a esto y existe un requerimiento para los notarios de tener una notificación pública en sus oficinas en donde diga claramente que no pueden recomendarle para situaciones que son legales. Sí, yo escribí esa ley y pasé la ley con los legisladores. Legisladores. Sí, ellos deben que avisar a la gente que no son abogados y no pueden dar a consejo legal, pero todos no ponen eso en sus promociones porque están estafando a la gente y eso es ilegal. Perfecto, pues muchísimas gracias. Queremos nada más hacer algunos comentarios. La gente ha escrito mucho por Facebook y queremos decirles que, como siempre, el abogado Sean Lewis da un servicio a la comunidad a través de programas radiales en donde estará respondiendo todas sus preguntas al aire miércoles, jueves, viernes y día lunes también para Knoxville. Así es que manténgase pendiente de la programación del abogado Sean Lewis y sus redes sociales. Aquí tenemos, bueno, muchas expresiones de tristeza también, abogado. Dice Johnny García: es triste ver cómo el racismo hacia los latinos puede mucho más que el éxito y la superación de un estado. He vivido 11 años y he visto cómo la mano de obra de un emigrante levanta escuelas, hospitales, hoteles, centros comerciales, etcétera. Y bueno, es cierto, sin embargo, pues les recomendamos que no pierdan las esperanzas. En ese caso es posible que haya opciones legales, Lisette, abogado, para muchas personas que posiblemente no lo sabían, ¿verdad? Sí, en mi opinión es mejor ser positiva ahora y tratar de entender cuáles son sus derechos. Si me pare la policía, si me llevan a la Corte de Inmigración, es bueno saber eso ahora para no tener tanto pánico, de verdad. Y irónicamente, sabes que para muchas personas, si está detenido por ICE, es la única oportunidad que pueden tramitar por su estado migratorio para su green card, es en el proceso de deportación. Muchísimas gracias, abogado Santel, por acompañarnos. Ya estamos casi llegando al final de nuestra transmisión el día de hoy, pero antes de eso queremos preguntarle qué exactamente ha cambiado con la policía y qué poderes tienen ellos ahora que antes no tenían. Thank you very much, Attorney Tommy Santel, for joining us. We're almost at the end of this segment. However, we did wanted to ask you, because we want to have clear what has changed now as in regards of what police officers can and cannot do if you're an illegal immigrant. Well, your constitutional rights do not change. They have not changed. Sus derechos constitucionales no han cambiado y no van a cambiar. Police officers still cannot just approach you and detain you for no reason whatsoever. Un oficial de policía no se te puede acercar y detenerte por no razón. Remember, they have to suspect that you're breaking the law. Recuerden que tienen ellos que sospechar que están rompiendo la ley. Which is the speeding, DUI, domestic violence, things of that nature. Lo cual es ir rápido, manejar tomado, violencia doméstica, violaciones de esa naturaleza. So the police must continue to operate within the same rules as they did yesterday and the day before. Nothing has changed. La policía tiene que seguir operando bajo las mismas reglas con las que han estado operando ayer, hoy y cómo van a seguir continuando ellos. Thank you. But they can ask you your status, and is that going to lead you to ICE, or
Pero sí le pudieran preguntar su estatus, y eso será que repercutirá en una corte de inmigración. Sure, they can ask you whatever they want to, but it's your decision of whether or not you want to voluntarily give that information. Exactamente. Sí, exacto. Ellos pueden preguntarte lo que sea, pero es tu decisión si tú quieres responder o no. It's like if you're driving down the road and they ask to look in your trunk on the side of the road. Most people say, yeah, go ahead and search my car, and they don't have to do that. Sí, es como muchas personas, si la policía te para y dice, necesito ver en el tronque de tu carro, y las personas inocentemente, porque no tienen nada que esconder, dicen, sí, ve, pero ellos tienen el derecho de negar el hecho de que ellos revisen su tronque. I think the most simple way to remember this La forma más fácil de recordar esto is that you do not have to provide any information that may wind up getting you in trouble. que tú no tienes que proveer ninguna información que al final te va a meter en problemas. But that doesn't mean lie to the police either. Exacto. Pero eso no significa que también tengas que mentirle mentir a la policía. Sí, es recomendable que bajo ninguna circunstancia mienta o dé una identificación falsa, porque eso puede agravar las consecuencias de su caso. Rapidito, puedo adherir. Porque hemos tenido muchos clientes que por miedo, y yo sé, ahorita es el tiempo de pánico, dan el nombre equivocado. No hagan eso tampoco, porque eso es fraude. ¿Y qué consecuencias pudieran tener? ¿Deportación inmediata? Bueno. Dar un nombre falso es un delito criminal por la ley del condado. Es ilegal. It's illegal to give a false name. It is. Some people give different names. They forget what their working name is, and it's not recommended. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por hacer parte de este panel, por darnos tanta información valiosa, especialmente en estos momentos donde hay mucho miedo y mucho temor de lo que pudiera pasar. Nuevamente recordarles las redes sociales del abogado Sean Lewis, 615 Abogado en Facebook y TN Abogado, en donde tendremos también en vivo la programación radial que estará emitiéndose, y las líneas siempre estarán abiertas para responder cualquier pregunta. Thank you very much, Attorney Tommy Santel, for sharing. We're going to share your information, your contact information on our social media so that people can know where to find you. Muchísimas gracias. Vamos a colocar la información también del abogado Santel. Y Tommy, ¿qué tipo de casos normalmente aceptas en tu oficina? What kind of cases do you take? Do you mean in terms of criminal cases or All just cases in your office. Okay. In my office, we handle criminal cases, so if there's an arrest. En mi oficina tomamos casos criminales si hay un arresto. For any offense. Por cualquier tipo de ofensa. We handle divorce cases. También tomamos casos de divorcio. Child custody. Custodia para menores. Family planning. Planificación familiar. Car accidents and personal injury. Accidentes de carro y daño personal. Wills and estates. Testamentos. Employment problems, employment law. Ley de empleadores. Real estate. Bienes raíces. Bienes y raíces. And much more than that. That's to name a few. Y mucho más que eso, es solo para mencionar algunos. Bueno, entonces ya lo sabe, no pierda las esperanzas. Sabemos que esta es una situación bastante difícil, pero puede haber esperanza para usted. Así es que la recomendación vuelve a ser, visite las oficinas de un abogado certificado por EILA que le pueda informar más acerca de sus opciones, y estaremos pendientes dándole seguimiento a esta y otras noticias de inmigración. Muchísimas gracias a todos.